Muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias al comité organizador del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, en especial al comité integrado por Andrés y Misael de la sección de Comité Diferencial por la oportunidad de dar esta charla el día de hoy. Esta charla lleva por título Caminos por Doquier, un acercamiento a los espacios de longitud. Mi nombre es Didier Solís, soy profesor en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Este es un trabajo que ha sido elaborado de manera conjunta por los colegas Valdemar Barrera, Luis Montes de Oca y Matías Navarro. Bueno, esta plática tiene como propuesto ser introductoria, motivacional en cierto sentido, para que sobre todo estudiantes de los primeros grados de licenciatura se interesen en esta área que en la actualidad ha tenido un muy rápido crecimiento en el ámbito de la geometría. Sí, entonces vamos a hablar del contexto principal, donde se da esta charla, que es la de los espacios métricos, ¿sí? Recordemos que, pues básicamente en cualquier lugar donde se pueda medir, uno puede obtener esta estructura de espacio métrico, ¿sí? Es considerar un conjunto y una métrica o distancia entre parejas de puntos de ese conjunto. Y básicamente exigimos como axiomas lo que cualquier distancia pensamos que debería satisfacer. Primero que nada, positividad, es decir, que no se admiten distancias negativas y la distancia solo va a ser cero cuando se trate del mismo punto. O sea, la distancia de un punto a sí mismo va a ser cero y solo en ese caso. La simetría, es decir, que es lo mismo la distancia de x a y que de y a x. ¿Sí? Y finalmente la desigualdad del triángulo. Si tengo tres puntos, la distancia entre el primero y el tercero siempre va a ser menor o igual que la suma de las distancias, el primero con el segundo y el segundo con el tercero. Básicamente, en un triángulo, pues el camino más corto entre dos puntos es justamente el segmento que los une en vez de ir eh, caminando por los otros dos segmentos. ¿Sí? Muy bien. Pues en ese contexto, pues los estudiantes que hayan entrado en contacto con un primer curso de análisis matemático o de cálculo avanzado, quizá pues les suene esto familiar. En particular en los espacios euclidianos, pues uno define una métrica, la métrica euclidiana usual, dada por el producto punto. En nuestro caso, pues vamos a ver que esto es muy general. Esta construcción se puede llevar a cabo, o esta estructura más bien existe en una cantidad pues considerable de objetos, de espacios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos pensar en grafos, en cualquier grafo. Recuerden, está dado por un conjunto de vértices y de aristas. Aquí, pues, es un ejemplo de cómo los grafos aparecen de manera cotidiana en muchas instancias. Por ejemplo, aquí hemos hecho un grafo uniendo las principales ciudades en la península de Yucatán. Se pueden unir por carretera y pues da lugar a ese grafo que vemos. Bueno, eh, siempre que tenga un grafo, uno puede definir en él una estructura de longitud de distancia. Si pensamos únicamente en las carreteras como tales, sin considerar el recorrido que lleva cada una, simplemente podemos decir, por ejemplo, si necesito atravesar tres ciudades para llegar a una cuarta, pues decimos que la distancia entre las ciudades sería tres, digamos, ¿no? O sea, simplemente considerando cuántas escalas tengo que hacer. Pero si ese fue el caso, pues puedo considerar en todos los posibles formas de llegar entre dos puntos y en ese caso la distancia sería la longitud del camino más corto. Esa es una aproximación muy burda. Algo un poco más realista sería considerar justamente las distancias verdaderas que separan las diferentes localidades y pues simplemente para ir de un lugar a otro es sumar las distancias, ¿no? Que vendría a ser como pesos en las aristas del grafo. Eso siempre se puede hacer. Eso también definiendo la distancia entre dos puntos como la longitud del camino más corto también va a dar origen a una estructura de espacio métrico. Entonces es algo muy común. Cualquier grafo o cualquier grafo con pesos en las aristas se le puede dar esta estructura. Ujú. Otro ejemplo, pues muy usual es considerando palabras, tomemos un alfabeto.
Por ejemplo, aquí esta gráfica, bueno, este dibujo ilustra pues un alfabeto muy sencillo, el alfabeto binario, hecho por solo ceros y unos, y palabras de longitud cualquiera. En este caso, pues estamos considerando longitud 3. Las palabras de longitud 3 hechas con ceros y unos, pues hay 2 a la 3, o sea, 8 de ellas, ¿no? Y pues la distancia entre dos de estas palabras simplemente es el número de caracteres diferentes que tiene, ¿sí? Entonces, eso también va a definir una métrica. De manera muy curiosa, uno puede tener una representación gráfica o geométrica en este caso particular, en un cubo. En cada arista, pues yo pongo las correspondientes palabras y vemos, por ejemplo, de aquí a aquí, sobre esta lista roja, en la parte superior, pues vemos que solo hay un cambio, el 101 y el 111, solo un carácter cambio, el del medio, pues está a distancia 1, que es lo que representa esto que está aquí, ¿no? Pero si, por ejemplo, me voy a este otro vértice, el vértice que es, digamos, diametralmente opuesto en la cara superior del 111, pues vemos que en este caso está a distancia 2, justamente porque hay dos entradas que son distintas, la primera y la segunda. Y finalmente, si tuviera las tres entradas diferentes, pues estaría justo en el vértice totalmente opuesto, que sería este, ¿no? 0, 0, 0. Bueno, en general, esta construcción se puede hacer considerando cualquier alfabeto y eh, cualquier longitud de palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto en el reconocimiento automático de lenguajes es muy usado, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el autocorrector en algún dispositivo, pues justamente lo que hace es buscar las palabras más cercanas a una palabra dada, ¿sí? Claro que ahí pues también hay un peso que corresponde a la ubicación en el teclado y tal, ¿no? Pero digamos, la idea detrás es la misma, ¿sí? Otro ejemplo es este, el de llamada a distancia del taxi, pues que justamente corresponde a pensar en una ciudad cuadriculada, donde justamente la cuadrícula representa las calles. Entonces, para ir de un lugar a otro, pues me tengo que mover a través de las calles, y eso correspondería a tomar justamente una distancia de ese estilo, ¿no? Para los que habían un poco de análisis, pues esto sería como parecido con una norma de tipo L1. Eso es lo que es, ¿no? Es la distancia del taxi. Ujú. Eso pues también define una función de distancia entre dos puntos, ¿sí? Justamente ver el número mínimo de calles que debo recorrer para llegar de un punto a otro, ¿no? Entonces, espero que con estos ejemplos pues haya quedado la idea de que estas estructuras de distancia pues se pueden aplicar en contextos pues muy diversos, muy amplios. Sin embargo, el ejemplo que vamos a estar considerando con mayor profundidad en esta charla es los espacios de longitud. Entonces, pues vamos a definirlos. Primero, necesito una estructura de longitud para poder hablar de un espacio de longitud. Entonces, vamos a pensar para fijar ideas, digamos, una superficie. Aquí vemos esta superficie, dos puntos en la superficie. Se pueden unir pues por un camino, por una curva, ¿sí? Esa curva yo le puedo calcular justamente su longitud. Eso sería la estructura de longitud, un funcional que a cada curva le asocia un número real positivo, o bueno, más general no negativo, que correspondería o representaría la longitud de dicha curva, ¿sí? Eso es lo que está aquí ilustrado, la longitud de la curva, ¿sí? Y bueno, dada este funcional, me puedo preguntar o considerar todas las diferentes curvas que unen los puntos P y Q. A cada una de ellas le calculo su longitud y tomo el ínfimo de todos. Y eso me va a definir una distancia. Uno puede verificar que esos tres axiomas de positividad, simetría y la desigualdad de triángulos se cumplen para, para este tipo de construcciones. Ujú. Entonces, la moraleja de la historia es que si yo tengo una estructura de longitud, es decir, si yo tengo una forma de medir longitud de curvas, pues es posible construir una distancia o una métrica a partir de ello. Ujú. Lo que a primera vista no es tan obvio es que también podemos hacer el proceso inverso. Es decir, en vez de construir una longitud o una distancia a partir de una estructura de longitud, pues lo que vamos a hacer es construir una longitud a partir de una distancia que ya se tiene. Es decir,
Si yo tengo de entrada ya un espacio métrico, yo quiero calcularle a cada curva una longitud, asociarle un funcional de longitud. Y la forma de proceder es como estamos acostumbrados, digamos, en cálculo. Dada la curva, yo tomo una partición de la curva y dados dos puntos contiguos en la partición, pues me fijo en la distancia medida justamente con la métrica del espacio métrico que une esos puntos. Y así hago con cada pareja de puntos consecutivos. Al final los sumo todos y esa sumatoria pues va a representar las longitudes de esta poligonal, ¿sí? A medida que yo tome más y más puntos en la partición, a medida que la haga más fina, pues evidentemente voy a tener una poligonal que se acerca cada vez más y más a la curva, ¿sí? Entonces, cuando dicho límite exista, es decir, cuando yo pueda tomar el supremo de todas estas longitudes o sumas de distancias más bien, a eso le voy a llamar la longitud de la curva, ¿sí? Entonces, esto es como construir un funcional de longitud a partir de una distancia que ya existe. En un espacio métrico siempre puedo construir ese funcional de longitud. Ujú. Y bueno, precisamente como es posible hacer ambas cosas, a partir de un funcional de longitud construir una métrica y luego a partir de una métrica construir un funcional de longitud, pues podemos hacer justamente lo que aparece aquí, ¿no? Dada una distancia, una métrica, calculo su funcional de longitud y luego, a partir de ese funcional de longitud, calculo la distancia respectiva, ¿sí? A eso lo voy a llamar la métrica inducida por la métrica original de. Y le voy a denotar con un gorro, es de gorro, ¿sí? El proceso de inducir métricas, o sea, dado una métrica, hacer esta construcción, pues no es muy trivial. Es decir, a veces es un poco complicado saber qué forma o qué cara, qué propiedades geométricas va a tener una métrica inducida a partir de la métrica original, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo, por un decir, esta métrica D, que tiene una cara pues un poco rara. Aquí pensemos en R2, esto U y B son puntos en R2 vistos como vectores. Esta expresión, pues, para nada parece una métrica, o sea, no es claro solo de verla que esto pudiera satisfacer las tres condiciones de una distancia, pero en efecto lo hace. Y si uno induce la métrica correspondiente a esta métrica dada, pues obtiene esto que está acá. Fíjense que aquí es la diferencia en las magnitudes de los vectores, si es que el ángulo entre ellos es cero, y en la suma de las magnitudes y el ángulo distinto es cero. Entonces, realmente lo que se obtiene es un modelo de espacio métrico pues muy conocido que se llama la métrica del centro. Entonces, básicamente lo que hace es medir si hay dos puntos que están alineados con el centro, que vendría a ser el origen. La distancia entre esos dos puntos pues es justamente la recta que los separa. Pero si hay dos puntos que no están alineados con el origen, pues el camino que va de un punto al origen y luego del origen al segundo punto es lo que describe la distancia, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos pues aquí un ejemplo de cómo es muy distinto en general el espacio, un espacio métrico de su espacio intrínseco, así se llama, el espacio inducido. Pues de las definiciones, o sea, si uno lee las definiciones, por ejemplo, tomando la partición trivial, que solo contiene los puntos extremos de cualquier curva, pues vemos que el funcional siempre va a ser mayor o igual que la distancia original. Y luego pensando en los supremos, pues también vamos a ver que siempre voy a tener que la distancia inducida va a superar o va a ser no menor que la distancia original. Acá hay un ejemplo, si digamos la superficie de un cubo, si considero la métrica inducida en la superficie del cubo, pues lo que puedo observar es lo siguiente. Si 1P con Q están en la misma cara P y Q, pues la distancia coincide, la distancia inducida y la distancia original. Pero si yo estoy, digamos, en caras diferentes, por ejemplo, los centros de dos caras adyacentes, pues la distancia sobre el cubo pues va a ser esta, ir por este camino. Y este camino pues siempre va a ser más grande que la distancia verdadera que hay entre A y B, que sería pues básicamente atravesar aquí. Sería como la hipotenusa de este triángulo, ¿ya?
Entonces, la distancia inducida, pues siempre va a ser mayor o igual que la distancia original. A veces va a ser igual, a veces va a ser mayor. Lo que es bastante curioso es que si yo considero ahora la métrica inducida y le calculo su función de longitud, pues no voy a obtener nada nuevo, voy a obtener el mismo funcional de longitud que con la métrica original. Y eso en consecuencia va a tener que, si yo tengo una métrica D, considero la métrica inducida de Gorro y a su vez a esa le aplico este mismo procedimiento e induzco la métrica inducida de la inducida, pues no obtengo nada nuevo. Realmente estoy de vuelta con la métrica inducida original. ¿Sí? Ujú. Otras propiedades interesantes de estos espacios métricos es que el funcional de longitud siempre va a ser semicontinuo por abajo. O sea que hay un ejemplo, ¿no? Si consideramos con la métrica usual, la métrica euclidiana usual, estos dos puntos y consideramos esta sucesión de caminos, que son como escaleritas, cada uno de estos caminos va a tener la misma longitud euclidiana, pues va a ser justamente la diferencia entre las coordenadas X más la diferencia entre las coordenadas Y. Sin embargo, bueno, y si tomo el límite, como cada una de estas mide lo mismo, el límite es constante y va a ser justamente este valor, pero pues claramente la distancia euclidiana entre estos dos puntos, pues es otra, ¿no? Y justamente esto muestra que en general este funcional no va a ser continuo, el límite no va a converger, el límite de las longitudes no va a convergir a la longitud del límite, incluso cuando la convergencia es uniforme, pero sí va a ser semicontinua por abajo. Ujú. Otro aspecto a considerar es que incluso a nivel topológico, las, las distancias original e inducida pueden ser muy distintas. Entonces, por ejemplo, aquí, si consideramos R2 con esta distancia, noten que aquí es muy parecida a la distancia del taxi. La única diferencia es que aquí le puse una raíz cuadrada al valor del 10, pero eso ya da un espacio métrico totalmente diferente. Cuando considero la métrica inducida por esta distancia, lo que obtengo es justamente que dos puntos en R2 van a estar, por ejemplo, que están a la misma altura Y, pues aquí este factor va a desaparecer, realmente van a estar, eh, su longitud van a estar separados únicamente por lo correspondiente a la coordenada X, pero de manera muy interesante, si tengo dos puntos que están a distinta altura, en la métrica inducida van a estar infinitamente lejos. Es decir, van a pertenecer a dos componentes conexas distintas. Pocas palabras, el espacio métrico que se obtiene de inducir la métrica a partir de esta métrica original es una unión disjunta de rectas reales. Entonces, como verán, pues es un zoológico muy interesante el que está acá. Entonces, pues esa es la definición, ¿no? Un espacio de longitud, pues va a ser un espacio en el cual la métrica inducida coincida con la métrica original. Entonces, en particular, si esa métrica inducida ha sido inducida, por aquello de que vimos que la inducida de inducir es la origen, es la inducida nuevamente, cuando tengo una métrica inducida se cumple esto, ¿sí? Siempre. Entonces, esos espacios se le llaman espacios de longitud o intrínsecos, ¿sí? Cuando puedo unir cada pareja de puntos con una recta, o más bien con una curva que realice la distancia, ¿sí? O sea, que su longitud coincida con la distancia entre los dos puntos, voy a decir que el espacio es geodésico, ¿sí? Y un segmento geodésico es un camino eh, que realiza la distancia entre cualesquiera de esos dos puntos. Eso es un segmento geodésico. Voy a definir una geodésica como un camino que sea localmente un segmento geodésico. O sea, alrededor de cada punto va a existir un cierto intervalo cerrado de tal forma que eh, la curva restringida de ese intervalo sea un segmento geodésico. Entonces, ejemplos de ese tipo de espacios, por ejemplo, el espacio del taxi cumple esa propiedad. ¿Sí? Hay algunas propiedades topológicas que van a ser necesarias para que un espacio sea local, intrínseco, sea un espacio de longitud.
Pues aquí es esta, por ejemplo, que sea localmente conexo por caminos. No voy a abundar mucho en este ejemplo, pero en este ejemplo se ve que el espacio no es localmente conexo por caminos y por lo tanto no tiene ningún chance de ser un espacio de longitud. Pero también hay condiciones necesarias y suficientes, condiciones que garantizan que un espacio métrico sea un espacio de longitud, que su métrica sea inducida. Por ejemplo, acá hay otro espacio muy bonito, es llamado el espacio del elevador. Esta descripción que está aquí, pues básicamente lo que nos dice es cómo uno avanza de un piso a otro cómo se mueve de una oficina a otra en una ciudad. Pues baja en el primer edificio hasta el suelo por el elevador, luego camina por la calle, y luego sube nuevamente en el elevador a la siguiente oficina. Claro que si están las dos oficinas en el mismo edificio, no es necesario bajar al piso. Basta con moverse en el elevador en el mismo edificio, ¿no? Esto es lo que dice esta métrica. Y esta métrica satisface esta propiedad que dice aquí de que existen puntos medios. Es decir, que a lo largo de esta curva, yo puedo encontrar una que realmente se encuentre a la mitad de la distancia, eh, tanto del punto inicial A como del punto final B. Entonces, si existen esos puntos medios, el espacio es geodésico. Justamente aquí vemos otro ejemplo que también es un espacio geodésico. Sin embargo, aquí lo que observamos es que los puntos medios no son únicos. O sea, aquí justamente estamos en una esfera, recordando que en la esfera los caminos de longitud mínima son justamente los arcos de círculo máximo. Los dos puntos antipodales pues tienen una infinidad de puntos medios. Cualquier punto en el ecuador es un punto medio entre ellos dos. Y bueno, pues también puede ser que no existan puntos medios, pero que existan épsilon puntos medios. O sea, que pueden encontrar curvas que estén arbitrariamente cerca de estar a la mitad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues no se adecua por completo a su hipótesis, este espacio no es completo, pero pues ejemplifica un poco la idea, ¿no? Entre estos dos puntos, el único camino que realiza la distancia justamente a la mitad tendría que pasar por el punto que está removido, sería el segmento rectilíneo con estos dos, ¿no? Pero puede encontrar uno arbitrariamente cercano en longitud a los dos que están acá. Muy bien. Entonces, pues esa es un poco la idea. Eh, Espero que esto haya servido para motivar el estudio de estos espacios de distancia, espacios de longitud eh, intrínsecos. Ahorita, en lo que resta, en los 5 minutos más o menos que restan de la charla, pues les voy a platicar un poco de una aplicación que nosotros hicimos de esta teoría en un trabajo de investigación. Bueno, eso tiene que ver con una distancia definida en los subconjuntos de un conjunto, de un espacio métrico dado, ¿no? Que se llama la distancia de Hausdorff. Pues está dada de esta forma, es una definición pues estándar, ¿no? Básicamente la idea es que esta distancia de Hausdorff me permite distinguir entre, entre subconjuntos de un espacio. Entonces, por ejemplo, si tengo dos círculos, ¿sí? La distancia de Hausdorff entre esos dos círculos va a ser justamente la suma de la diferencia en sus radios y la distancia que separa sus centros, ¿sí? Entonces ahí está codificado los dos datos en un círculo, digamos, en R2, que son relevantes, el centro y el radio. Por ejemplo, la distancia de Hausdorff entre un punto y una recta es infinita, pues eso me dice que un punto y una recta son muy diferentes entre sí, ¿no? Un detalle importante es que la distancia de Hausdorff entre un conjunto y su cerradura es cero, entonces no define una métrica, pues falla la positividad en el conjunto. Si pensamos en todos los subconjuntos de un conjunto métrico, de un espacio métrico dado, pero lo que sí se cumple es que si es una métrica en el conjunto, cuando los conjuntos son cerrados, ¿sí? Pues hay muchos teoremas que me establecen pues una similitud entre las propiedades del espacio métrico base y el espacio de sus conjuntos cerrados con respecto a la distancia de Hausdorff, ¿no? Por ejemplo, los teoremas de Hahn y Blaschke me dicen que las propiedades de ser cerrados o compactos se transfieren, digamos, a considerar la distancia de Hausdorff, ¿no? Bueno, entonces aquí en estos espacios nosotros pudimos definir o analizar el problema de la extensibilidad geodésica. ¿Cuándo es que una geodésica se puede extender? Pues aquí son los ejemplos que ilustran esto. Por ejemplo, acá vemos que si yo considero un radio,
Un radio es un segmento geodésico que realiza distancia hasta que toca la frontera del círculo. Y a partir de ese punto, no importa qué dirección yo tome, esta extensión ya no va a realizar distancia, ¿sí? Una situación más o menos similar ocurre acá. Estos dos puntos, si yo pienso que esto es como, está hecho como de alambre, los caminos son alrededor de justamente de esa figura. Estos dos puntos están diametralmente opuestos, pero si yo avanzo un poquito más en cualquiera de esas direcciones, eso ya no va a realizar distancia, puesto que sería más corto continuar el camino de ese punto al punto original, ¿sí? Entonces aquí no se pueden extender. La geodésica deja de ser, deja de realizar distancia, pero por ejemplo, en esta otra figura que está aquí, sí que se puede. O sea, esta figura es completamente inextensible y entre cada dos puntos siempre se realiza distancia. Entonces es una situación delicada esta de analizar la extensibilidad geodésica. Aquí voy a pasar pues un poco más o menos rápido. Y básicamente esta cuestión de la extensibilidad geodésica pues ha sido un tema relevante para poder establecer pues la estructura geométrica del espacio de bolas cerradas con respecto a la distancia de Hausdorff de un espacio métrico que satisface esta condición de inextensibilidad geodésica, ¿sí? Que equivalentemente se puede decir de estos tres modos. Nosotros llamamos extendibilidad geodésica fuerte, a que cualquier rayo geodésico o cualquier segmento geodésico se puede extender hacia un rayo. Bueno, pues justamente lo que sucede en este en este tipo de espacios, aquí voy a pasar muy rápido. El resultado principal es este, que es la rigidez isométrica. En este caso, somos capaces de poder establecer una relación, una isometría entre el espacio de bolas cerradas con respecto a la distancia de Hausdorff y la isometría del espacio original, ¿sí? Como corolario tenemos, como ya se conocen bien las isometrías en el espacio hiperbólico y en el espacio euclidiano, podemos calcular las isometrías de las bolas cerradas tanto en los espacios euclidianos como en los espacios hiperbólicos, ¿sí? Bueno, entonces espero que esto haya sido pues una práctica que haya despertado el interés, sobre todo de estudiantes. Aquí en Yucatán tenemos varios, en el grupo de geómetras que trabajamos aquí, tenemos varios proyectos abiertos en este tipo de cuestiones de espacios de longitud. Incluimos referencias en nuestra revista aquí de la Facultad de Matemáticas. Hay varios artículos expositivos donde platicamos así, pues muy aterrizado muchos de estos conceptos. Lo que viene a ser la Biblia en el estudio de geometría métrica, que es el libro de los Burago e Ivanov. Y pues finalmente el articulito este donde exponemos este resultado sobre la rigidez isométrica con respecto a la distancia de Hausdorff. Bueno, pues por mi parte es todo. Espero que pasen un buen congreso.